Está altísimo ese volumen. Voy a bajarlo un poquito porque si alguien participa, va a asustar a la gente. Ya. A ver, entonces, un quichuismo es una palabra quichua que ha sido adaptada al español, ¿no? Entonces, veamos. Hay quichuismos que tenemos adaptados al español y otros quichuismos no adaptados al español. El quichuismo es una palabra quichua que se le modificó algo para hablar en español. Y hay otra que no se la ha modificado, pero igual se la habla al español. Por ejemplo, chaucha. La chaucha, aquí en la costa puede ser un poco más raro la palabra, ¿no? Pero en la sierra, la chaucha es algo muy popular, ¿ya? ¿Qué es la chaucha? He escuchado de las papas, pero una- La papa chiquita, la chaucha. sí, Ajá. pero de ahí, Ya. bueno, Sí. O sea, chaucha es pequeño, ¿ya? Una chauchita, dicen. Estuve trabajando por una chauchita, por un poquito de plata, ¿ya? Solo tengo chaucha nomás, poquito suelto. en la- ¿Ya? Rocoto, ¿verdad? Rocoto, es, indígena, rocoto. Yucho, eso sí saben. Yucho. Pata yucha nomás, dicen. ¿Ya? Ahí a pata yucha, o sea, descalzo. O sea, yucho es desnudo, ¿ya? Guagua, el pequeño. El taita, papá, pendejo, ¿ya? Minga, la minga es el trabajo colectivo, la minga, ¿no? ¿Ya? El caucho, caucho. Y la chacra, eh, bueno, veamos qué significan, ¿ya? Entonces vamos a abrir y vamos a ver el significado de chaucha, ¿ya? Una chaucha, una chauchita, ¿ya? A ver, entonces, ejotes en México, vamos a ver, chaucha. Bueno, chaucha en Ecuador buscamos, ¿ya? Chaucha en Quichua, ¿ya? Cambia, ¿ya? Chaucha, nombre quichua de los nativos indígenas del lugar que se traduce como sector de muchos guyanes. Programa obedecer el fruto extinguido de la totalidad. ¿Qué significa chaucha? Chaucha, judía verde, ya, pero no es el significado que se utiliza en español ya, el chaucha. Ya, la chaucha es lo que le estoy diciendo, ¿ya? Entonces, no es el significado original de chaucha el que se utiliza en español, ¿ya? Chaucha es para poco dinero. ¿Ya? Rocoto. Rocoto también es una verdura. Rocoto, quichua, ¿ya? Ya. Rocoto, dice, ¿cuál es el origen del quichua? Dice, pero no es traducción de rocoto. Quichua. Ya, el rocoto también es como solo lo dejamos rocoto, ¿ya? Quichua. Si hubiera alguien de la sierra aquí, podría explicarnos muy bien. Ya, este es el rocoto, ¿ya? Es un fruto, una planta, condimento picante, ¿ya? Una variedad de ají, se conoce como rocoto, ¿ya? Pero rocoto se lo utiliza para expresarse de algo feo, ¿ya? Rocoto, feo. Y yucho, igual. Control C, control V. Chuta, pero
Creo que tengo que escribirlo mejor. Yucho. ¿Ya? O sea, no es tal significado que se utiliza, pero se ha adaptado al español. ¿Ya? Acá dice, yucho, palabra tiene significado propio a la persona que se encuentra con poca ropa, el individuo se encuentra desnudo. Ya, yucho. Yucho, chungo. Ah, ya. Entonces, sin vestimenta. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? O sea, son palabras quichuas, pero que se han adaptado al español, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estas guagua, taita, pendejo, estas no se han adaptado al español, estas se utilizan tal como lo utilizan en quichua, se lo utilizan en español, ¿ya? Guagua. Guagua tiene que decir criatura, este sí, ¿ya? Guagua es un bebé niño pequeño, ¿ya? O sea, no se la ha transformado al español, sigue teniendo el mismo significado. En cambio, miren, chaucha, rocoto y yucho tienen su propio significado en quichua, pero en español significan otra cosa, ¿ya? Entonces, son quichuismos adaptados al español. Mientras, ¿o será quichuismo adaptado al español, acogido por el español? Según esto, sí. ¿Ya? 2A. Ya, son palabras, así, mejor sí. Chaucha, rocoto y yucho ya son palabras que han sido acogidas por el español, con su significado original. ¿Ya? Entonces, mientras que 2, 1, C. Quichuismos no, estos también forman parte de este grupo, mientras estos no. ¿Ya? Así sería la interpretación. Ya. Identifica el significado de abadía. ¿Qué es una abadía? ¿Saben ustedes lo que es una abadía? ¿Quién se vio El nombre de la rosa? Abadía es un lugar que Es un monasterio. Es un monasterio, ¿ya? Entonces, no necesito leer el párrafo porque yo ya sé que lo que significa abadía, ¿cierto? Entonces, abadía no significa circo, potrero ni jardín en ningún contexto. Entonces, ya no hubiera tenido la necesidad de leer si ya supiera. Pero si no lo sé, y ya si hay el tiempo en el examen, porque son 2 horas, sí puedo leer el párrafo e identificar que es una abadía, de acuerdo al texto. Ningún otro lugar revelaba la solemnidad meticulosa de la biblioteca. O sea, una abadía era como una gran construcción donde vivían los monjes. Tenían bibliotecas, tenían patios, tenían todo eso. Entonces, se refiere a la biblioteca. ¿Qué fue el santuario del doctor Urbino antes que se llevara la vejez? Allí, alrededor del nogal de su padre, coma y de las poltronas de cuero capitonado, hizo cubrir los muros y las ventanas con anaqueles vidriados y colocó en orden los libros idénticos empastados de piel de becerro con sus iniciales doradas en el lomo. Al contrario de las otras estancias que estaban a merced de los malos alientos del pueblo, la biblioteca siempre tuvo el sigilo y el olor de una abadía. Ya, entonces, se refiere al monasterio. Aunque casi el párrafo no le da la explicación de lo que era un monasterio. ¿Mm? Es una interpretación. Sí, ahora dice, bueno, de aquí usted lo podría sacar una abadía como si era un lugar solemne, meticuloso, ¿no? No es el circo, no es el potrero, ni es el jardín, ¿no? O sea, un lugar solemne es el monasterio, ¿ya? Nadie hace ruidos en el monasterio, ni nadie juega, ¿ya? Ahora, ¿cómo está estructurado un texto argumentativo? Mire, bastante enfatizan en el texto argumentativo. ¿Ya? Un texto argumentativo tiene una introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión. No es. Esta está mal seleccionada. Ya, tesis, sí. Introducción, tesis, proposición y síntesis, sí. Este es un texto argumentativo. ¿Ya? Porque en un texto argumentativo nosotros leímos que se intenta convencer, se intenta persuadir. ¿Ya? Entonces, tiene mi tesis, los argumentos que defienden la tesis y la conclusión. ¿Ya? Entonces,
Estaba mal respondido este ahí. Aquí historia también. César Dávila irrumpe el escenario nacional con un poema Denuncia, considerado hoy indigenista y anticoloquial, donde se retrata la vida y la miseria del indio ecuatoriano. ¿Ya? ¿Cuál es este poema? Ya, este poema se llama Boletín y Elegía de las Mitas. Ya, lo podríamos escuchar inclusive. Ya es una denuncia, ¿ya? Contra el sufrimiento de los indígenas también. ¿Ya? Entonces, Guaurapamuscas, Mamapacha, Espacio Más Vencido son otras obras. Podemos, tal vez en un momento la pregunta no sea por Boletín y Elegía de las Mitas, que es el poema denuncia, sino Guaurapamuscas o Mamapacho, Espacio Más Vencido. Veamos entonces a Guaurapamuscas, ¿ya? Ya. Ya, Guaurapamuscas es una palabra quichua también que se llama hijos del viento. Vamos si le damos clic aquí. Ya, entonces Guaurapamuscas también es un libro de Jorge Icaza, ¿ya? La novela se desarrolla en la instancia de la Providencia, el pueblo de Guagraloma y el Ayu de Yunaitara. Gabriel Quintana, a través de su esposa, ha heredado la estancia. Llega al fondo con ideas pseudo-aristócratas citadinas. Todo lo que ve le da asco. No expresa ningún interés en los campos, el ganado, en los bosques. El único lazo que tiene con la propiedad es el deseo de sacarle toda la ganancia posible, de llevárselo consigo en dinero. El cambio de Gabriel es casi inmediato, o sea, se enamora de la tierra inmediatamente. Se adapta y adopta la manera de pensar y actuar del latifundista. El latifundista es el propietario de grandes extensiones de terreno. El cambio se hace evidente en la relación a Juana. Cuando Gabriel llega a la hacienda, la longa intenta sacarle los zapatos, tal como el patrón anterior le exigía siempre. Pasa cuando una tierra se incluía a los indígenas que vivían en la tierra. ¿Ya? Entonces, cuando yo heredaba una propiedad, heredaba todos los indios. Por eso a veces hasta se bromea cuando se está haciendo un negocio, se pregunta, ¿con indios o sin indios? O sea, ¿con los indios que vienen en la propiedad o no? Ya. Entonces, el cambio se hace evidente en la relación a Juana. Ya, dice, cuando Gabriel llega a la hacienda, la longa intenta sacarle los zapatos, tal como el patrón anterior le exigía siempre. Gabriel siente asco de la muchacha y no lo permite. Poco después, ya establecido en patrón grande su merced, viola reiteradamente a la muchacha. Este es solamente el inicio de una serie de atropellos y abusos que se ven consumados, ya sea personalmente a través del capataz o del teniente político o el sacerdote. El capataz de la Providencia, conocedor del desinterés del patrón por los asuntos de la hacienda, aprovecha robando reses, quedándose parte de las transacciones, engañando a los indios, echándoles la culpa de las reses robadas por cuatreros, etc. A los indígenas no les dejaban comer la carne de las reses. Hace tiempo, hace también las veces de Celestino, diligenciando los tratos de Salomé Cumba, una chola del pueblo, hermana de la novia, con el patrón. ¿Ya? O sea, el capataz hacía de Celestino para el patrón, pero en realidad le robaba, ¿no? Y le echaba la culpa a los indígenas. El conjunto logra que Gabriel, en pago de los servicios y silencio, le otorgue tierra, dinero y facilite la adquisición de una pulpería prostíbulo. Sin embargo, no todo sale bien para Isidro, así se llama el capataz. En tanto, uno de sus cómplices, cargado ya por la conciencia, confiesa los tratos que tiene Isidro al patrón. El patrón despide a Isidro tras haberse cobrado los desfalcos del capataz. El Gabriel llega de la ciudad, uno muy distinto. El Gabriel que llega de la ciudad es ahora uno muy distinto del que despide a Isidro. Sin embargo, se hermana con los demás latifundistas tanto en palabra como en obra. El título de la novela Guaira Pamusca se refiere a los hijos bastardos de Juana.
productos de las reiteradas violaciones de Gabriel, que le son indulgadas a Pablo Tixi. Son hijos del viento, del diablo blanco. La índole, usando el concepto desarrollado en índole de Mato de Turner, de Pascual y Jacinto, se hacía evidente desde antes de su nacimiento. Hablen antes de nacer, desde el vientre de la longa, en reiteradas ocasiones se expresan sobre la longa y el comunero. Tienen sangre de patrones y reclaman sumisión por parte de sus padres. El ejemplo más sobresaliente al respecto está dado con respecto a Pablo. Cuando éste intenta cruzar el río crecido a fin de ir al pueblo a solicitar ayuda para el ayu, los mellizos sueltan la soga que sujeta a Pablo, a quien se lo lleva a la corriente. Entonces, los dos niños, hijos del patrón, odian al indígena que los ha criado y lo dejan morir en el río. Nada les importa, no se sienten culpables de la muerte del hombre, no es igual a ellos. Indudablemente, uno de los momentos más significativos de la novela está dado por el castigo del ayu a la Virgen Milagrosa, puesto que la Virgen no protege a los comuneros, ni les ayuda con su desgracia, ni escucha las súplicas desesperadas con respecto a la creciente y la inundación en la tierra. Los labriegos arrojan a la Virgen de cabeza al pantano. Su rebeldía dura poco, en tanto que inmediatamente con culpa la rescatan. O sea, la religión también era utilizada para someter a los indios, ¿no? Entonces, como la Virgen no les ayudaba en nada, la tiran de cabeza al pantano, pero el sentimiento de culpa hace que la rescaten. Entonces, esta fue escrita en 1940. No, Jorge Casa nació en 1947. El libro parece que ha sido escrito en 1973. ¿Ya? A ver, veamos nacimiento de Jorge de Casa. ¿Cuándo fue el natalicio de Jorge Casa? 1906, ya. Entonces, en 1947 escribió el libro, ¿ya? Ya, esa es la primera. Entonces, si le preguntan acerca del el autor de los libros de los Hijos del Viento, ya saben que es Jorge Casa. ¿Y de qué se trata? También le pueden preguntar. Mama Pacha, libro Mama Pacha, a ver, vamos. Ya. También es un libro de Jorge Casa. Vamos al resumen. Veamos esto, a ver. Estos son escritores ecuatorianos. Mama Pacha funda en su estructura narrativa la magia del viento de la muerte. Guaira Guañaui, astuto y sigiloso, el éxodo de los indios abandonados a la protección de su benefactora. La vieja mítica y supuestamente dotada de poderes, que en última instancia no son más que una enorme ternura humana, con el realismo de la búsqueda del causante de la muerte y sacrificio de Pablo Cañas, su hijo, quien no quiere reconocer su origen y prefiere convertirse en asesino. Es el drama del mestizo. Una vez más, esta novela de Icaza se inserta en una obra en términos de lo más logrado y mejor escrito de la producción narrativa, orgullo de las joyas de nuestro relato más calificado y trascendente. Entonces, ya saben, Jorge Icaza, un mestizo que acepta convertirse en asesino en vez de reconocer el origen. Y Espacio más vencido. César Dávila, ya. Del Boletín y Elegida de las Mitas también, ya. Vamos a ver este. Es un poema de César Dávila, el mismo que escribió Boletín y Elegida de las Mitas.
Espacio, me has vencido, de César Dávila Andrade. Te invitamos a recorrer los poemas. Disfruta también de nuestros poemas del alma. Ya, aquí está el poema. Espacio, me has vencido, ya sufro tu distancia. Tu cercanía pesa sobre mi corazón. Me abres el vago cofre de los astros perdidos. Y hallo en ellos el nombre de todo lo que amé. ¿Ya? Ya. Entonces, ese es un poema de César Dávila Andrade. Ya, entonces aquí había dos obras de Jorge Casa y dos poemas de César Dávila, ¿no? Espacio más vencido y Boletín elegida de las mitas. Entonces, el poema denuncia que se refiere el enunciado es Boletín elegida de las mitas. Pero también podía haberle preguntado por Espacio más vencido, o por Guaira Pamuscas, o por Mamapacho. Ahora, lea la reseña de la obra Siete lunas y siete serpientes de Demetrio Aguilera Malta, reconocido por su producción en el realismo mágico. A partir de ello, identifica la característica del género. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo también es un movimiento literario donde las historias se centran en cosas cotidianas, ¿ya? Pues, ¿cuál sería el realismo para nosotros? El realismo para nosotros sería trabajar en el campo, ir en la mañana a hacer el desmonte, trabajar el desmonte, llegar en la tarde con las verduras para la comida. Eso es realismo, ¿no es cierto? Caminar en las calles, ya, nada sorprendente. Y realismo mágico es agregarle a ese realismo, a esas historias nuestras, temas de fantasía, pero que nadie se sorprende. ¿Ya? Por ejemplo, el duende, ¿cierto? Se apareció el duende, conversó con el duende. En la historia nadie se alarma por el aparecimiento del duende, sino que se lo considera como algo cotidiano. Entonces eso es realismo mágico. ¿Ya? O la historia de Cantuña, donde el diablo hace un trato con Cantuña, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el diablo en la historia? ¿Ya? Es una historia realista que aparece el diablo ahí haciendo pactos. Es realismo mágico. ¿Ya? Entonces, identifiquemos la característica del género. Ya, leamos. Siete lunas y siete serpientes cuenta la historia de un pueblo llamado San Torontón, muy especialmente de algunos de sus habitantes que se debatirán en dos bandas. Los buenos, liderados por el padre Cándido, un viejo sacerdote que tiene conversaciones con el Cristo quemado. Aquí está el realismo mágico, ¿no es cierto? Porque las bandas son algo cotidiano, pero tiene conversaciones con el Cristo quemado sin que eso le sorprenda a nadie. Baja de la cruz cada vez que debate con él de diversos temas. Y el grupo de los malos, representado por Crisóstomo Chalena, el hacendado ricachón del pueblo, que ha hecho un pacto con el diablo, en cambio. Un hombre que carece de escrúpulos y es capaz de mantener esclavizado a todo el pueblo, con tal de lograr sus miserables objetivos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es realismo mágico? Ya. Entre estos dos personajes del sacerdote y el hacendado, el verdadero protagonista es Candelario Mariscal, hombre que fue abandonado cuando era bebé en la puerta de la iglesia del padre Cándido. Este lo recogió y lo crió, pero un día, siendo ya adulto, Candelario se emborracha y quema la iglesia del padrino, que desde el momento lo expulsó de su casa y lo rechazó como ahijado. Unas pocas ruinas y un Cristo quemado fue lo único que pudo rescatar el sacerdote en aquella ocasión, que realizó su ahijado que siguió haciendo maldades. Entonces, ¿qué hace el realismo mágico? El realismo mágico busca plasmar un mundo absurdo y lógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. No es, o sea, el mundo es un mundo racional, ¿no? Pero aparecen figuras de fantasía. El realismo mágico concibe la poesía como un medio para conocer la realidad profunda, ¿ya? Que se esconde bajo los sentidos y por eso trata a menudo el tema de lo oculto y lo prohibido. No. El realismo mágico prioriza las reflexiones críticas sobre la sociedad, denunciando situaciones de marginación. En el realismo mágico, el narrador genera una atmósfera de normalidad, aunque se trate de sucesos extraordinarios.
Eso es lo que hace el realismo mágico, ¿no? Entonces, el Cristo baja de la cruz, conversa con el sacerdote no se inmuta. Igual, el hacendado hace un pacto con el diablo y no, esa no es el, el, el corazón de la historia, ¿no? Y no hay problema. Por eso es realismo mágico, ¿ya? Lea el siguiente argumento e identifique la edad que corresponde a la contraargumentación. A ver, entonces, la lectura estimula la actividad cerebral, ejercita la memoria, mejora la capacidad de análisis y concentración en los niños y jóvenes. ¿Ya? A ver, veamos a qué edad corresponde la contraargumentación. Los hábitos del lector se desarrollan a lo largo de las etapas escolares. La lectura estimula la percepción en todas las edades. La lectura frecuente en dispositivos electrónicos puede provocar el síndrome de fatiga visual. Los hábitos de lectura promueven la imaginación y esta desarrolla la creatividad, la capacidad creativa del estudiante. Lea el siguiente argumento e identifique la edad, no es la edad. Identifique la oración que corresponde a la contraargumentación. Ya, entonces, a usted le dicen esto, pero usted rebata con algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un contraargumento con esto? O sea, la lectura es buena, ¿no es cierto? La lectura es buena porque estimula la actividad cerebral, ejercita la memoria, mejora la capacidad de análisis y concentración en los niños jóvenes. ¿Pero qué? ¿Cuál es un contraargumento? Pero los hábitos del lector se desarrollan a lo largo de las etapas escolares, pero la lectura estimula la percepción, pero la lectura frente a dispositivos electrónicos puede provocar síndrome de fatiga visual. ¿Ya? ¿Cuál es un contraargumento? ¿Cuál es un argumento en contra de la primera oración? ¿Dónde le ponen una alerta? La tercera, sí. Esta. Sí. O sea, la lectura estimula la actividad cerebral, todo lo que usted quiera. Pero si está frente a los dispositivos electrónicos, se cansa. ¿Ya? Ahí está el contraargumento. ¿Ya? Se cansa. Y cuando en TikTok, ahí no se cansa. Ahí no se cansa. TikTok sí que le estimula la mente. Ya, química, no vamos a ver nosotros química. Química es parecido a física, matemática. El que sabe una, sabe las otras. Física también. Química, física. Parece que biología. Mire, todo esto era el examen el 2021. Ahí sí, tenía puntaje el que estudiaba. Parece que no hay más materia para nosotros aquí. La paradoja, ciencias sociales, sí. Ciencias sociales sí entra con nosotros, ¿no es cierto? Esto es historia, claro. Ya. Surge con la revolución industrial, en pleno derecho del desarrollo del capitalismo y en la lucha por mejorar la condición de explotación de obreros. Se consagran y reconocen en el siglo XX. O sea, estas son tipos de derechos. ¿Ya? ¿Qué derecho surge con la revolución industrial? El derecho del trabajador. Ya. Entonces, hay primera generación de derechos, segunda generación de derechos y tercera generación de derechos, ¿no es cierto? Los primeros derechos son los derechos colectivos, el principio de igualdad, ¿cierto? El principio de la esclavitud.
la abolición de la esclavitud, la primera generación de derechos. La segunda generación de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? La tercera generación de derechos, derechos civiles y políticos. Y la última, los derechos a la información y la comunicación, ¿ya? Entonces, eh, los derechos ligados a la revolución industrial son la segunda generación de derechos, que son los económicos, sociales y culturales. Corriente filosófica de la Grecia antigua que confluyó en el arte renacentista. Ya, entonces, en el renacentismo, ¿qué se pintaba? ¿Qué se glorificaba al ser humano? ¿No sé? O sea, usted ve las esculturas, hombres, mujeres, de la persona, no al Dios, ¿no? Sino a la persona. ¿Ya? Por eso, en el arte renacentista se repite lo que se hacía en la historia clásica, que era glorificar a la persona, ¿no? O sea, por eso es el humanismo, ¿no? O sea, el humanismo, la persona era el centro de la cultura. Y aquí pues tocará que ustedes lean qué es el escepticismo, estoicismo, epicureísmo. Son corrientes filosóficas de pensadores antiguos, ¿no? Epicuro, ¿ya? Estoico, escepticismo. Esto me suena como a, cuando soy escéptico, necesito ver para creer, dice, ¿no? Es escéptico. Tiene que demostrarse. Cambio, estoicismo es más bien cuestión de fe, ¿no? Una persona que tiene bastante resistencia. Y epicureísmo, esta podemos ver de qué se trata esta corriente de pensamiento de este filósofo, de Epicuro. Mira, y hago así, pongo control B, epicureísmo. Ya. Ya. La búsqueda de la felicidad. Es la filosofía que busca la felicidad a través del placer racional y la eliminación de los miedos. Ya, el filósofo griego Epicuro. Ya, basado en las enseñanzas del, fundó una escuela llamada El Jardín, conocida por otro filósofo llamado Epicuro. Entonces, la felicidad, pero basada en la razón, ¿cierto? Estar abierto a la participación de mujeres, no se permitía a las mujeres anteriormente, pero en este sí. En contraste con lo habitual, es de la academia fundada por Platón y en el liceo del discípulo Aristóteles. Entonces, Epicuro se opuso a los platónicos y peripatéticos. Sus enseñanzas quedaron recogidas en conjunto de obras numerosas. Ah, esas son corrientes del pensamiento. Completaron. El comportamiento del frente a la indumentaria ilustra, en primer término, el proceso de entre hispanos y quichuas. En segundo lugar, muestra la del indígena quichua. ¿Ya? Entonces, el comportamiento aquí podemos completar, del blanco frente a la indumentaria ilustra, el término, ¿ya? Ilustra el proceso de movilidad social, no, ¿cierto? Entonces, leamos con la correcta, ¿ya? Para que vean el sentido. El comportamiento del mestizo frente a la indumentaria ilustra en primer término el proceso de interacción cultural entre hispanos y quichuas. Y en segundo lugar muestra la hispanización del indígena quichua. Entonces, ¿cómo se vestía el mestizo? El mestizo es el hijo de la mezcla entre el español o criollo, el criollo y un indígena, ¿no? Entonces, Eugenio Espejo era mestizo, ¿ya? Pero Espejo, ¿cómo se vestía? ¿Se vestía como indígena o se vestía como criollo? Como criollo, ¿no es cierto? Usted lo ve
con saco, la corbata, esa que se usaba, encajes, ¿no? O sea, el mestizo se unía, se juntaba al blanco, al criollo, más que al indígena. O sea, se renegaba básicamente de la raíz indígena, ¿ya? Entonces, eso ilustra el proceso de interacción cultural entre hispanos y quichua, y en segundo lugar muestra la hispanización del indígena. Entonces, se adoptaba, se adoptaba la vestimenta del español, ¿ya? Y se dejaba de lado, pues, la vestimenta del lado indígena, el anaco, ¿ya? Seleccionemos la palabra correcta. La palabra criollo es actualmente usada en el Ecuador para referirse a algo propio o autóctono. No obstante, durante la época de la colonia, era usada para referirse a quién era criollo. La mezcla del No, no. Los españoles nacidos en el Los hijos de los españoles. Así es. Entonces, España gobernaba América Latina, ¿no es cierto? España es las colonias. Si yo era un español, mi rango era superior, ¿ya? Yo viajaba acá y tenía un alto cargo, me daban tierras y todo. ¿Qué pasaba con mis hijos? No eran nacidos en España, pero eran hijos de españoles. ¿Ya? Ellos tenían un rango inferior, ¿ya? Ellos eran los criollos. No tienen mezcla sanguínea todavía, ¿ya? Pero no son nacidos en España, entonces por eso no se les llamaba españoles, sino criollos, ¿ya? Entonces, descendientes de españoles nacidos en América eran los criollos, ¿ya? De ahí había mestizos, que era ya mezcla entre criollo y indígena, español indígena. Esta también es derechos, ¿ya? El derecho que tiene una persona detenida para que un juez pueda determinar si su arresto fue legal o no, ¿ya? ¿Qué derecho alega si fue detenido ilegalmente? Habeas corpus. El derecho a la información, a la solicitud de la información pública, se llama habeas data, ¿ya? Amparo es cuando se ha excedido en el uso de la Constitución y por eso una persona pide un amparo para proteger sus derechos, ¿ya? Y revocatoria de mandato es un derecho también que tiene un pueblo sobre el mandante, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el derecho de solicitar la revocatoria del mandato de nuestro alcalde, ¿ya? Cuando hay las causales suficientes para solicitar la revocatoria. Cuando ha mentido, ¿ya? Cuando no está cumpliendo la oferta de campaña, tenemos el derecho a la revocatoria de mandato. Una vez que cumple la mitad del periodo para el cual fue escogido, ¿ya? Entonces, ese es un derecho que nos da la Constitución. Considerando el siguiente ejemplo, reflexiones sobre qué consiste una paradoja y escoge el literal correcto. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una contradicción, ¿ya? Si realmente deseas la paz, prepárate para una guerra, es una paradoja, porque la paz y la guerra son opuestas. Entonces, ¿cómo es que si quiero la paz, debo estar preparado para la guerra? Es una paradoja, pero puede ser verdadera, ¿cierto? Porque si estoy indefenso, pueden abusar de mí. Entonces, debo estar preparado para poderme defender. Entonces, ¿qué es esto? La paradoja es una contradicción en sí misma. Eso es una paradoja, ¿ya? Es una contradicción. La paradoja son dos ideas, ¿no? Dos razonamientos equivalentes, no. Es un razonamiento que parece correcto y no lo es, no. La paradoja es una contradicción.
¿ya? Es contradictorio, ¿ya? Que deseando la paz uno tenga que prepararse para la guerra. Veamos algún concepto adicional de paradoja. Ejemplos de paradoja, busquemos aquí ya. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una paradoja. Es una idea lógicamente contradictoria o opuesta que se considera verdadera a la opinión en general. ¿Ya? 30 ejemplos de paradoja. A ver. Ahí está la primera. Solo sé que nada sé. Una paradoja es una figura literaria o retórica que consiste en una idea de aparente contradicción lógica, que sin embargo encarna cierto sentido de coherencia. Algunos ejemplos. En casa del herrero, cuchillo de palo. Es una paradoja que el herrero que trabaja con el metal no tenga cuchilla de metal en la casa. No hay mal que por bien no venga. A veces recibimos noticias que creemos que son negativas o nos sucede algo que pensamos que es malo, pero que puede traer algo bien, ¿cierto? A veces, digamos, quiero postular para este proceso, ¿ya? Y no obtuve cupo. Digo, no hay mal que por bien no venga. O sea, algo bueno he de hacer después, ¿ya? Vísteme despacio, que tengo prisa, le dijo Napoleón al que lo vestía, ¿no? Entonces, es un contradictorio porque si tiene prisa, quisiera estar rápido, pero pide que lo vistan despacio para que lo vistan bien, ¿no? No tengan que repetir. Ah, esta es la del rector. Menos es más, ¿ya? Menos no es más, menos es menos, ¿ya? Pero dice, no, si yo pago menos horas de profesor, puedo contratar a más profesores, por decir, ¿ya? Si las clases ahora duran menos, puedo tener más clases, ¿ya? Menos es más, dice él. Lo que fácil viene, fácil se va. Lo barato sale caro. Mucho ruido, pocas nueces. Mal vecino es el amor. Y brilla por su ausencia. Ya. Solo sé que nada sé. Esas son paradojas, son aparentes contradicciones, pero no son contradicciones. Ya. Característica del arte renacentista con la aportación descrita. ¿Ya? El arte renacentista ya tiene temática variada, exaltación de la belleza, perfección técnica. ¿Ya? Entonces, veamos. Con la utilización del escorzo y la perspectiva, se generaron obras más realistas. Se combinaron temáticas religiosas, mitológicas y profanas. Todo esto sucedió en el arte renacentista. ¿Ya? Todas son características del arte renacentista. Aquí nosotros en Quito, nosotros tenemos el arte renacentista, ¿cierto? Eh, Figuras con hombres, con personas, ¿cierto? Eh, Jesús, María, ya son personas. Se combinaron temáticas religiosas, mitológicas y profanas en el renacentismo, ¿ya? Entonces, ¿a qué característica corresponde esta del renacentismo? Temáticas religiosas, mitológicas y profanas. Variadas. Son tres temáticas: religiosas, mitológicas y profanas. Entonces, el renacentismo tenía temática variada porque se combinaron temáticas religiosas, mitológicas, profanas. ¿Ya? La primera, con la utilización del escorzo, vamos a ver qué es escorzo, ¿ya? Y la perspectiva, se generan obras más realistas. La perspectiva en una obra es la técnica por la cual se le da profundidad a una pintura, ¿cierto? Se hace un punto de luz, ¿ya? Las sombras, todo eso se utiliza para hacer obras más realistas. Entonces, eso correspondería a qué característica.
perfección técnica, porque hay que saber cómo se hace una perspectiva, ¿ya? Entonces, los haces van a ese punto. Y la última, el centro de la representación artística fue la figura humana en el renacentismo. Miren, lo que ya nos preguntaron en una pregunta anterior, vuelven a preguntar. La figura humana, la belleza, la naturaleza y los edificios. Entonces correspondería a exaltar la belleza. Esas son características del renacentismo, ¿ya? Otro enunciado. Hay un emperador que impulsó la educación, el arte, la ciencia durante el apogeo del imperio carolingio. La obra arquitectónica más destacada fue que ha perdurado hasta nuestros días, ¿ya? Entonces, se refiere al emperador Carlos Magno. El imperio carolingio corresponde al emperador Carlos Magno. Y la obra, durante el apogeo del imperio carolingio, fue la Capilla Palatina. Aquí tenemos Tito con el Coliseo Romano, Solón con el oráculo de Apolo y Keops con la pirámide de Giza. Ya, historia universal. Ahora, ¿cuáles de estas figuras son griegas? Aquí está el Partenón. Pero se han ocultado algunas de ellas, ¿no? El Coliseo Romano lo reconozco aquí. El Templo de Saturno. El 6 no está en el nombre. Aquí hay una pirámide, ¿no? Y está. ¿Cuáles son legados de la cultura griega? El Coliseo no es griego, ¿no? El Coliseo es romano. Ya, entonces la 3 no es. Ya. El Partenón, no están los nombres de los otros cuatro, pero estas pirámides son egipcias, ¿no? Ya, La arquitectura se puede dar en el colegio y con esta mano. ya, muy bien. El tipo de las columnas. Entre los mestizos de ascendencia indígena, quichua, se destacan cuatro grupos humanos que encarnan los prototipos del mestizaje nacional. Entonces, veamos estos grupos de mestizos. ¿Ya? Entonces, mestizos son mezclados de sangre indígena con sangre extranjera, digamos, sangre blanca. ¿Ya? Afrochoteño, orense, esmeraldeño, no. Ya, el esmeraldeño eso es división política, pero no de, de raza, de linaje, ¿ya? Amazónico, austral, manaba, tampoco. ¿Ya? Záparo, guarani, sáchela, cayapa, no son mestizos, ¿no es cierto? Ellos son indígenas todavía. ¿Ya? El chagra, ¿sabe lo que es el chagra? Son chagras. Cuando nosotros vamos a Quito somos chagras, ¿ya? Somos de afuera. Montubio, aquí somos Montubio. Si vamos a la sierra, somos chagras, ¿ya? Vamos a ver qué es chagra. ¿Ya? Y Bueno, vamos aquí a lo que dice Wikipedia. Chagra es el campesino de los Andes ecuatorianos, dedicado principalmente a las faenas ganaderas, generalmente como vaquero o también como arriero, que arrea la vaca, es el arriero. El chagra ecuatoriano guarda similitud con el huaso chileno, el gaucho, el platense, el llanero colombiano, venezolano, el charro mexicano, el vaquero, el gorilazo peruano, ¿ya? Los chagras, ¿ya? Entonces, caballo, res, no había, ¿no es cierto? Estas especies fueron introducidas.
No teníamos caballos ni reses nosotros. Pero cuando llegaron los conquistadores españoles, trajeron. Entonces, las personas que cuidaban estos animales, pues eran los chagras. Montubio, pues ya sabemos lo que es el montubio. El cholo, es originario también en nuestra tierra. Y chuya quiteño también, el chuya. Ya. Veamos con esta pregunta. Era un sistema de explotación laboral durante la colonia española, donde los indígenas fueron forzados a trabajar a cambio de su evangelización. O sea, a los indígenas digamos, les lavaban el cerebro con la palabra, con el evangelio, y a cambio lo hacían trabajar obligatoriamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llamaba este sistema que se aplicaba? Un sistema económico, ¿ya? Que se aplicaba en la época de la colonia. Entonces, esta era la encomienda. Te trabajaba a cambio de que le evangelizaran. Y la mita, ¿alguien ha escuchado la mita? La encomienda, la mita y el obraje eran el sistema económico que había en la época de la colonia aquí. ¿Ya? En la mita le decían al padre de familia de la familia de los indígenas que se fuera a trabajar a una mina, ¿ya? Por 20 años. Y de ahí ya terminaba su misión, digamos, ¿ya? Pero por lo general, morían, ya no completaban. Entonces vamos a ver que eran la encomienda, la mita y el obraje, ¿ya? Y el obraje, en cambio, eran las fábricas textiles, que antes las telas las producían las personas, no las máquinas. Vamos, que la mita, la encomienda y obraje, ya, esto. Bueno, a ver, vamos a ver aquí, qué son las mitas y los obrajes? Ya, la mita en la colonización de América fue una institución que consistía en la obligación del indígena de trabajar en ciertas áreas económicas, como la minería, la construcción, las haciendas, a cambio de un salario. Entonces, arrancaban al indígena, los mandaban a trabajar por 20 años, ¿ya? Los obrajes, en cambio, eran las fábricas de tejidos de lana, algodón y cabuya. Se fabricaban alpargatas, costales, mechas, monturas. Eran obligados a trabajar los indígenas día y noche, muchas veces hasta morir. Ese era el obraje. Trabajo forzado sin horarios, trabajo sin esfuerzo y horario. Y acá, mitas y encomiendas. Veamos la encomienda, ¿ya? La forma de trabajo indígena eran la mita, encomienda y el yanaconazgo. La mita era el trabajo de los indios en la mina. Esa era la mita, ¿no? Trabajo en las minas. La encomienda era el trabajo en la agricultura y el yanaconazgo era el trabajo de los indios rebeldes. El obraje, pequeños talleres textiles que existieron en América, tremenda importante durante la edad colonial en América por el virreinato de Perú y el virreinato de España. ¿Cómo eran los salarios? Los salarios de los trabajadores no eran iguales, se estableció la importancia del oficio. Sin embargo, por unos oficios no había horario. Bueno, aquí está la mita, obligatorio. Eso parece preguntas. Ya, ya. Entonces, está claro que son mitas, encomiendas y obrajes, ¿no es cierto? La mita, el trabajo en la mina. La encomienda era el trabajo en el campo y el obraje era en la textilera. Ya. Entonces, todos eran trabajos forzados. A nadie le pagaban. Acá el sueldo se lo proveía el propietario de la hacienda
en comida, pero nunca le alcanzaba. Entonces siempre la deuda le iba creciendo. Y la deuda del padre la heredaba el hijo. Entonces ya el niño desde que nacía ya estaba endeudado con el dueño de la propiedad, con el dueño del latifundio. Entonces, uno de los legados más importantes de la civilización mesopotámica. Mire, ya vamos a leer la civilización mesopotámica. Ya. En el imperio fueron los primeros códigos normativos que regulaban las relaciones entre las personas para el comercio, el trabajo asalariado, las penas y sanciones, los alquileres, las herencias y otras regulaciones. Los que vayan a estudiar derecho, esto van a estudiar, ¿ya? Son, entonces, en Babilonia ya había código legal, ¿ya? Código electoral. ¿Vale? Código electoral. No entendí. Código electoral se llama. Hammurabi, Sí. ya. Código de Hammurabi, ya, muy bien. ¿Cuál fue el primer centro de difusión de arte español en América del siglo XVI, con predominio de temas religiosos? Vean, también es historia nacional, ¿ya? Santo Domingo. Centro de difusión del arte español. Esta. Movimiento cultural. Ya, entonces, aquí está. Aquí sí hay. Esto es lo que no está bien. Bueno, está quemada. Ahí está cargando. Ah, flojo parece. Corriendo. Entonces, aquí tenemos movimientos culturales, ¿ya? Durante el siglo XVIII se desarrolló un movimiento cultural filosófico que fue la principal causa ideológica de la Revolución Francesa y de la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano. Ya, entonces, entre las causas de la Revolución Francesa tenemos a la Ilustración. Entonces, ¿qué sucedía en Francia que exacerbó al pueblo francés? O sea, que había tal nivel de desatención al pueblo, ¿no? Que la gente se rebeló en contra del rey. Entonces, una de las causas fue la Ilustración. Confianza en la razón como fuente del conocimiento. Espíritu crítico que cuestionó las instituciones monárquicas. La fe en el progreso intelectual y científico. Ya, entonces, una cosa es tener gente, digamos, ignorante que no cuestiona la realidad en la que vive, y otra cosa es pues tener gente ilustrada, ¿ya? Que se cuestiona sobre la situación en la cual le tienen viviendo. Entonces, esa fue una de las causas de la Revolución Francesa. Pero aquí también podemos ya aprender qué son los diferentes movimientos. Por ejemplo, el movimiento barroco. ¿Ya? ¿Qué fue el movimiento barroco? Una exageración artística en las formas de ritual católico, afianzamiento del poder religioso, intención de conmover al espectador frente al arte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sorprendían a los indígenas cuando los querían, digamos, manipular? Sí. Los sorprendían con la ostentosidad, ¿ya? De las iglesias. Llegaban los colonizadores y donde tenía un templo el grupo indígena, ese mismo lugar lo cambiaba, donde adoraban a la luna, al sol, ¿ya? Ponían un altar, hacían cosas doradas, ¿ya? Estatuas, para que el indígena se
se conmueva, ¿no? Entonces, eso es el barroco, el arte barroco, ¿ya? O sea, esculturas religiosas. La ilustración, ya la leímos, ¿no es cierto? Es digamos, la importancia de nuevo del hombre y del conocimiento. El Renacimiento, el antropocentrismo tomaba al hombre como centro de todas las reflexiones, revalorización de la cultura greco-latina y cuestionamiento del medioevo. Acá dice el Renacimiento, renovación intelectual de la sensibilidad de las artes plásticas y visuales, tendencia al individualismo, exaltación de los aspectos de la naturaleza. Ya, esto no es el Renacimiento. Renacimiento no es exaltación de los aspectos de la naturaleza. Ya. En cambio, esta sí es el Renacimiento. Ya. Vamos al 15. Estamos en la Revolución Francesa. Uno de los pensadores políticos más importantes que inspiró la Revolución Francesa. ¿Ya? A él se le atribuye la concepción de la separación de los poderes del Estado, integrado por tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, como se refiere a la Revolución Francesa, que el único de los cuatro que estuvo, digamos, inmerso en la Revolución Francesa fue Montesquieu. Vamos a control C. Fue también ejecutado en la guillotina. Fue un tirano también. Charles Barón de Montesquieu. 18 de enero del 89 en París, 10 de febrero falleció en 1755. Filósofo y jurista francés, cuya obra desarrolla un contexto de movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Ya vimos la Ilustración como causa de la Revolución. Pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente de rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y el concepto de la felicidad en el sentido cívico. Si bien se marcará de otros autores de la época por su búsqueda de conocimiento más concreto y empírico en oposición al abstracto. Veamos acá. Ya. Nació en el castillo de La Brèche, a pocos kilómetros de Bordeaux, hijo de Jacques de Secondat Marie, era perteneciente a la nobleza, estudió en la escuela católica, posteriormente la carrera de Derecho, abogado. Pasa a vivir bajo la protección del tío, el barón de Montesquieu, contrae matrimonio. ¿Ya? Inglaterra se ve proclamada monarquía. Montesquieu, ya bueno. Tal es que Montesquieu, así como propendía por la libertad, también se convirtió en un tirano. ¿Ya? O sea, ahí pueden leer sobre el barón de Montesquieu después, ¿ya? ¿Qué es el principio de la igualdad? Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen, ¿qué? Derechos iguales, ¿ya? Ciudadanos y ciudadanas tienen derechos iguales. Ahora, no se reconocía a todos como ciudadanos, ¿ya? O sea, ciudadanos eran eh, los, los blancos, digamos. Los esclavos no tenían ciudadanía, pues entonces no tenían igualdad de derechos, ¿ya? ¿Qué artista es renacentista? Ya, entonces tiene que leer el Renacimiento, mire. La Ilustración, el Renacimiento. Sí. ¿Cuáles fueron renacentistas aquí? El rey Enrique III, Nicolás Copérnico, Andrés Vesalio, Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci fue uno de los grandes expositores del Renacimiento. Las esculturas que hacía siempre exalzaban el cuerpo humano. ¿Han visto las esculturas que hacía? O los frescos que pintaba en la Capilla Sistina, ¿cierto? El rey Enrique III, no he escuchado de un rey que haga aportes científicos técnicos, ¿ya? Copérnico fue el astrónomo que explicó el movimiento de los planetas, ¿cierto? Veamos Nicolás Copérnico. A Copérnico lo obligaban a promulgar la teoría heliocéntrica, la teoría geocéntrica que tenía a la Tierra como el centro del universo, mientras que él, con sus observaciones astronómicas, había entendido que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra era un satélite del Sol. ¿Ya? Pero lo obligaron a decir que lo correcto era que la Tierra era el centro del universo. Entonces, él, después de aceptarlo, que era la Tierra el centro del universo y no el Sol, centro del sistema, por lo menos en el cual graba, él dijo, bueno, es la Tierra, pero se mueve. Ya, vamos a ver. Aquí está. Aquí está Nicolás Copérnico. Desarrolló la teoría heliocéntrica. Descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, como se creía en su época, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la frase de Copérnico, vamos a ver. O sea, si Copérnico no aceptaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo hubieran quemado en la hoguera. Ya, lo hubieran quemado. A ver, vamos. Dice, bueno, vamos a ver. Ah, Galileo Galilei fue. Galileo es el que tuvo que aceptar. Ya. Después Galileo Galilei. Ya. Y sin embargo se mueve, fue lo que dijo Galileo. Ya. Galileo, la iglesia lo había amenazado en el Santo Oficio de, de quemarlo a cambio de que se eche para atrás. Entonces, y sin embargo se mueve. Es la hipotética frase en italiano, según la tradición Galileo Galilei había pronunciado después de abjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, la Santa Inquisición era la misión de la iglesia, ¿no? Para sostener sus creencias. En la actualidad, esta frase se usa para expresar que, aunque se niegue la veracidad de un hecho, el hecho es verídico, ¿ya? Entonces, y sin embargo, se mueve. Causas de la crisis migratoria del Ecuador en el 1999. O sea, ¿qué causó que los ecuatorianos se vayan? El cambio de moneda local fue después, en el año 2000 fue la dolarización. El congelamiento de los depósitos bancarios, pago de deuda externa, reducción del gasto público en salud, educación y vivienda, o fue un aumento del porcentaje de presupuesto destinado a la salud y la educación. O sea, nadie se va porque le aumentan el presupuesto, se va porque disminuyen el presupuesto. O que sucedió un golpe de Estado al presidente Yamil Maguad y por eso se fue la gente.
¿Por qué se fue la gente? Porque los bancos se le quedaron con la plata, ¿no es cierto? Entonces es la B. ¿Ya? En los bancos ya unos días antes de que se decrete el congelamiento, en los bancos ya se sabían que iban a congelar el dinero, porque ya no se estaban pagando cheques ya. Recibían la plata, pero ya no la entregaban. Derechos civiles. Los derechos civiles protegen ¿qué? Y se oponen a la detención arbitraria y juicio injusto. ¿Ya? Es como más de luz. Claro. Entonces los derechos civiles nos protegen de los posibles abusos de los gobernantes. ¿Ya? Nosotros tenemos derecho a un juicio justo, ¿ya? Tenemos derecho de no ser detenidos arbitrariamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál? Libertad individual se opone a la esclavitud. Integridad personal se opone a la tortura. No se puede torturar a ninguna persona, ni en la cárcel. Es un derecho civil, ¿ya? Nadie pierde esos derechos, ¿ya? Veamos la 20. ¿Con qué nombre se le conoce a la forma de gobierno y producción imperante de Europa que tuvo su debacle a partir de la Revolución Francesa? Ya, entonces, aquí tenemos formas de gobierno, ¿no es cierto? La forma de gobierno del comunismo. ¿Cómo es la forma de gobierno del comunismo? El comunismo, el gobierno es propiedad de todo, ¿cierto? Y centralmente administra todos los recursos, ¿no? Entonces, en el comunismo le dice, bueno, estas 4 personas tienen que ir a trabajar al campo, estas otras 3 van a trabajar en el servicio público, estos otros 2 van a trabajar en la minería, ¿cierto? Ese es el comunismo. En Cuba hay comunismo, porque en Cuba el gobierno le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Eh, el gobierno es el que recibe el dinero cuando hay un funcionario cubano que sale a trabajar a otro país. O sea, se le paga a Cuba y el gobierno cubano le dice, bueno, usted va a ganar tanto y solo nos quedamos con el resto de la plata. La esclavitud también era una forma de gobierno. Entonces, aquí las personas tenían precios, ¿no? Y se las hacía como se las trata como mercancía. Ajá. Feudalismo, el gobierno de unos pocos, ¿no? De los aristócratas, es el feudalismo. O sea, en el feudalismo hay los ricos, ¿no? Los que tienen títulos de nobleza, ¿ya? Son los que gobiernan. Ahí es que en el feudalismo que hay el sir, el príncipe, el noble, la duquesa, ¿ya? Esos son términos de la era feudal. En Francia había el feudalismo y le cortaron la cabeza a los reyes. Ya. Patriarcado no es una forma de gobierno el patriarcado. Patriarcado puede ser una forma de sociedad. Eh, no sé, pero a mí en cambio me parece que nosotros vivimos en un matriarcado, ¿ya? Porque en la familia, la cabeza de la familia es una madre, ¿no? O sea, es la abuela. ¿Ya? Por lo general, nuestra familia está compuesta por abuela, hijo y nietos, ¿ya? Así estamos. Y es la mamá la que decide, ¿no? En cambio, el papá también se somete a las decisiones de la mamá, ¿ya? Se le dice que es mandarina, en cambio. ¿Ya? No es patriarcado. Depende del hogar. Ya. Pero por lo general yo creo que tenemos matriarcado y no patriarcado, creo yo. Sí. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones
representa el efecto que tuvo la Revolución Francesa en América Latina. Acá copiamos lo que hubo en Francia, ¿cierto? Un dato bastante interesante es que a partir de la Revolución Francesa inicia la revolución también en Estados Unidos. En realidad no se encuentra ahí, Claro. Entonces, perdieron fuerza las monarquías. Ya, perdieron fuerza las monarquías y se aprovecharon para abolir las monarquías. Entonces, ¿qué efecto tuvo la Revolución Francesa en América Latina? ¿Desmotivó los movimientos independentistas? No, al contrario, los motivó. ¿Inspiró a los movimientos independentistas? ¿Liberó a los pueblos americanos del yugo? No los liberó, los inspiró. ¿Mejoró las relaciones comerciales entre Francia y América Latina? No había. Ajá. Después, sí. Sí. ¿Qué funciones tiene el Estado ecuatoriano? Función ejecutiva, legislativa, judicial, función, la última que tenemos, transparencia y control social. O sea, nosotros tenemos 4 funciones del Estado, tenemos, ¿no es cierto? Cuando estaba en la escuela, yo estudié 3 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial. A raíz del 2008, con la Constitución de Montecristi, se creó una nueva función que era la de transparencia y control social. Entonces, aquí están las 4. ¿A cuál de estas funciones se compone de jueces que se encargan de administrar justicia a través de conjuntos de leyes e instituciones? La función judicial, ¿no es cierto? El presidente no está a cargo de la función judicial. El presidente está a cargo de la función ejecutiva. El presidente es la ejecutiva, la asamblea, la legislativa. ¿Ya? La que hace leyes es la legislativa. ¿Ya? ¿Cuál es la que hace leyes? Legislativa, ¿ya? La asamblea. La ejecutiva es la que hace cumplir las leyes. Cumplir y hacer cumplir es la misión del presidente, ¿ya? La función judicial es impartir la justicia. La legislativa es crear las leyes. Transparencia y control social, promover la participación de la sociedad la, en la administración. Dentro de la didáctica visual utilizada por la Iglesia para adoctrinar a los aborígenes, la pintura tuvo especial importancia. O sea, didáctica es la forma de enseñar. Didáctica. Tu didáctica visual, o sea, enseñaban con imágenes. Entonces, adoctrinaba a los aborígenes. La pintura tuvo especial importancia. ¿Por qué la pintura? ¿Por qué la pintura tuvo especial importancia? Porque fue la respuesta al pluralismo religioso, económico y político. No hubo pluralismo religioso, ya, hubo monopolización religiosa. O sea, a lo que adoraban los aborígenes fue eliminado, ¿no? Los aborígenes adoraban al sol, ya, a la naturaleza. Entonces, no fue pluralismo religioso. ¿Le permitió plasmar episodios de la vida de Jesús y de los santos? Sí, si usted recorre una iglesia, ya, va a estar pintados inmensidad de murales representando episodios de la vida de Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí se refiere a la pintura. No fueron el epicentro del desarrollo urbanístico. Las iglesias posiblemente, pero no la pintura. ¿Ya? ¿Permitió el uso de temas precedentes del repertorio iconográfico y prehistórico? No, se pintó la prehistoria. Por acá. Economía, de economía. ¿Cuáles de las siguientes escuelas económicas es partidaria del libre mercado? Pero dentro del régimen monetario definido por el Estado y ha servido de base teórica para las políticas institucionales de mayores gobiernos del mundo. No es la escuela de Chicago, es la escuela liberal o clásica, partidaria del libre mercado. Vamos un ratito vamos a leer cada una, ¿ya?
El liberalismo clásico es un concepto utilizado para englobar ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y XVIII. XVII y XVIII. Y acá se refiere al siglo XX. No es la escuela liberal o clásica, ¿ya? Por la era. Esta es la respuesta. Escuela de Chicago. Porque se dio la década del 80 y del 90. Vamos a ver. Veamos acá esto. La Escuela de Economía de Chicago es corriente de pensamiento económico partidaria de libre mercado, aunque dentro del régimen monetario estricto definido por el gobierno. Eso justo es lo que está aquí. ¿Ya? Libre mercado, pero dentro del régimen monetario definido por el Estado. ¿Ya? Esa es la Escuela de Chicago. En cambio, la escuela marxista, veamos qué dice aquí, socialismo. Cerremos aquí porque la escuela marxista profundiza el estudio y desarrollo de la propagación de la doctrina comunista. ¿Ya? O sea, la escuela marxista fue la que impulsa el pensamiento comunista. Y la escuela neoclásica, a ver, ya. Aquí está la escuela neoclásica. Concepto utilizado en economía para referirse al enfoque económico para integrar el análisis marginalista. ¿Qué significa el análisis marginalista? La economía de escalas, ¿no es cierto? Mientras, ¿ya? La escuela neoclásica es la que impulsa la economía de escala. Tenemos Ecuador, Perú, Colombia, ¿ya? En vez de que Ecuador, Perú y Colombia produzcan autos, Ecuador produce autos para todos, de tal manera que como produce mayor cantidad, los precios, la economía de escala hace disminuir el costo. ¿Ya? En Colombia se produce, digamos, motores para todos y así. ¿Ya? La escuela neoclásica es la que, digamos, impulsa la economía marginal. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones no fue causa del movimiento reformista iniciado por Martín Lutero? Martín Lutero, el nombre en español es Martin Luther King, que vimos ayer, creo que vimos, ¿no? Al personaje afro que vimos, que fue asesinado. ¿Vimos ayer eso? Sí, de los afros, ya. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones no fue causa del movimiento reformista iniciado por Martín Lutero? Ya. ¿Qué es lo que no sucedía? Dice. Generalizada corrupción en el clero, disminución del poder que tenía el Papa, enormes riquezas que poseían los reyes. A ver, vamos, mejor busquemos aquí esto. Movimiento reformista iniciado por Martín Lutero. A ver, copiemos acá. Peguemos aquí. Aquí. Ya, no, aquí Martín Lutero fue un sacerdote. Veamos este. Ya, la reforma protestante. Ya. La reforma protestante que debes saber. Dice, acontecimientos culturales, políticos, religiosos más importantes de la historia de Europa contribuyó a configurar el mundo moderno. Acontecimiento complejo que duró más de 100 años. Cambió radicalmente la forma en que las personas se entendían a sí mismas, la religión, la sociedad y la forma en que uno decide la verdad. Antes de la reforma, ¿cómo se llamaba la reforma? Protestante. Movimiento reformista, la reforma protestante, ¿ya? Antes de la reforma, la Iglesia Católica era la única autoridad espiritual en Europa medieval. La Iglesia medieval proporcionaba el orden y sentido de la vida a los fieles, desde el bautismo hasta la asistencia semanal a los servicios, ritos matrimoniales, extrema unción. Después de la muerte, la Iglesia enseñaba que el destino de la persona estaba determinado por Dios, que era justo y castigaba a los que morían. La reforma cambió por completo esa dinámica. ¿Ya?
cuando el teólogo alemán y monje católico Martín Lutero desafió, sin quererlo, la autoridad de la Iglesia a cuestionar la práctica de la venta de indulgencias. ¿Ya? El activismo lutero en Alemania inspiró a otros a adoptar su propia postura basada en interpretación individual de la Biblia. ¿Ya? Los protestantes entendían la enseñanza de la Iglesia como corrupción. ¿Ya? Entonces veamos las opciones. ¿Ya? No fue causa. Ya. Entonces, como el movimiento reformista iniciado por Martín Lutero se refería a la religión, ¿cuál de estas causas, digamos, no estaba relacionada con la Iglesia? ¿Había generalizada corrupción en el clero? Justo acabamos de leer que sí, cobraban por todo, ¿no es cierto? Ya. Disminución del poder que tenía el Papa ante las monarquías. Enormes riquezas que poseían los reyes y eran ambicionadas por la Iglesia. La burguesía consideraba a la Iglesia como un obstáculo para extender su dominio. Entonces, ¿cuál no fue una causa para el movimiento reformista? La corrupción del clero sí fue una causa, esa la acabamos de leer. La disminución del poder que tenía el Papa, para mí es la B. ¿Ya? No, esta también fue una causa, porque como el Papa dejó de tener tanto poder, pudo iniciarse el movimiento reformista. La burguesía consideraba a la Iglesia como un obstáculo para extender su dominio, pudo también ser una causa. Entonces, esta parecería ser, entonces, está correcta la respuesta, ¿ya? Ahora, ya acá tenemos argumentos esto. Tipo de falacia. Una falacia es un argumento que se utiliza para tratar de ganar un debate, ¿no? Pero que ese argumento no tiene validez lógica. ¿Ya? O sea, la falacia no se centra en lo que se está discutiendo, sino en otras cosas. Como por ejemplo la persona, ¿ya? Veamos esto. Vamos a los tipos de falacia que hay primero. ¿Qué es una falacia ad baculum? ¿Ya? Es, es una falacia mediante el cual la verdad se la gana el que tiene el poder. Por ejemplo, yo soy el profesor, entonces mi argumento es el verdadero. Es una falacia ad baculum, ¿ya? Porque como yo tengo la autoridad en la clase, yo tengo la razón. Es ad baculum esa falacia. Ad populum, una falacia ad populum es un argumento que es generalizado, ¿ya? O sea, todos creemos tal cosa, pero eso no lo hace cierto, ¿ya? Que la mayoría lo crea, no lo convierte en verdad. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Correa robó. Es una falacia ad populum, ¿ya? No es, ¿ya? Es una falacia, porque no está demostrado, ¿ya? Los medios lo han repetido 1000 veces, eso no lo hace verdad. Es una falacia ad populum, ¿ya? Falacia ad crumenam no la he escuchado, pero falacia ad hominem sí, ¿ya? Eh, hay una persona que, digamos que siempre miente, ¿ya? Cuando esa persona dice la verdad, no se le cree, ¿ya? Porque esa persona siempre está mintiendo. Entonces es una falacia ad hominem. O si no, yo considero tal argumento, "Oh, a ti no te podemos creer nada, ¿ya? Es una falacia ad hominem. Igual podemos ver qué dice el Internet al respecto, ¿ya? De las falacias, ¿ya? Esto cerremos. Ahí. Ya, falacia ad baculum. Ya. Se comete cuando se usa la fuerza, la amenaza o el miedo para sostener la validez del argumento, ¿ya? O sea, es cuando alguien tiene el poder, el que sostiene la verdad. Por lo general, el rector
siempre dice, ¿cierto que hemos hecho tal cosa? ¿Qué le dice el subordinado? Sí, ¿ya? Había hecho. Porque tiene el poder, ¿no es cierto? Entonces, es una falacia lógica que se comete cuando se usa la fuerza, amenaza o el miedo para sostener la validez de un argumento. En lugar de aportar razones, se le ocurre a la intimidación o al abuso de la propiedad. Yo soy tu madre y yo tengo la razón. ¿Ya? Falacia ad baculum. Veamos la que sigue. Falacia ad populum. También llamado argumentum ad populum o sofisma populista, postulado que afirma algo es verdadero basado solo en la opinión de la gente. ¿Ya? Es decir, el razonamiento está basado en lo que piensa o dice la mayoría sobre algo, sin tomar en cuenta las razones objetivas que argumentan la afirmación. Ya vamos, esta no la había escuchado. Crumenam. Ya. De latín, moral, bolsillo, dinero. Apelación a la riqueza. Es una falacia que usted tiene que concluir que algo es cierto porque quien lo propone es rico. Esta falacia, acrumenan. ¿Quién nos va a gobernar mejor? ¿Luisa González o Daniel Noboa? Daniel Noboa, porque Daniel Noboa es rico. Esa es una falacia acrumenan. De hecho, podríamos hacer esa falacia y hacerlo en la época medieval, cuando solamente las personas que tenían riqueza podían hacer la revolución. Y los que votaban y escogían. Ya. Sí. Se hizo célebre, se hizo conocido el rector de la San Francisco de Quito. Se murió atropellado cruzando una calle, ¿no? Él sostenía que para votar solo debían votar las personas que tenían propiedades. ¿Ya? O sea, solo el que tenía plata podía votar. Entonces, Por ejemplo, antes no votaban dos por ya, pero esa no es una falacia crumenal, ¿cierto? Eso ya era discriminación por género. Ya. Ya, aquí está la característica de la falacia ad hominem. Si lo dice A, es cuestionable solamente por el hecho de que lo diga esa persona. Ya, es una falacia ad hominem. Dice, los cuales se consideran falacias, refutar una afirmación en función del carácter o algún tributo del emisor de la afirmación, en lugar del contenido. Ya. Un ataque personal directo u ofensivo consiste en atacar insultando a la persona directamente. ¿Ya? Dudas acerca de la autoridad de la persona que defiende una proposición. ¿Ya? Es un ataque personal, ¿ya? Se ataca a la persona, damos aquí lo que dice el argumento, ad hominem, ¿ya? Argumento ad hominem o falacia ad hominem, a varios tipos de argumentos, los cuales se consideran como falacias informales, refutar una afirmación en función del carácter o un atributo del emisor de la afirmación, en lugar de analizar el contenido o el argumento en sí mismo. La estructura. A afirma algo. B afirma que A tiene algo cuestionable. Por extensión, X es cuestionable. ¿Ya? O sea, la conclusión también suele indicar que lo que afirma A no merece ser tenido en cuenta. ¿Ya? Esta es la falacia ad hominem. Entonces, con base al texto, identifique cuál es el tipo de falacia. Durante los años de la ocupación, los Sánchez fueron perseguidos. Hubo una ocasión que detuvieron a Pedro, el padre de familia. Un gendarme con voz de mando le gritó, ¡alto! Pedro le preguntó, ¿por qué tengo que obedecer? No he violado ninguna disposición del comando. El gendarme le respondió desenfundando el revólver, usted hace lo que la autoridad le diga y yo soy la autoridad. Entonces, una falacia ad baculum, ¿no? Porque tenía el poder, tenía el arma. Bueno, ahí vamos a quedar porque faltan unas pocas, pero ya la garganta me duele, sí. Entonces, ahí vamos a quedar. Ya, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles para continuar. Los estudiantes de química continuarán con biología ahora. Miércoles, sábado y domingo. Lean falacias,
Tipos de falacias. Bueno, muy bien. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Lunes y martes, carnaval. Hasta luego, hasta luego.